Decía, señor Iglesias, que le agradecemos su comparecencia hoy aquí, pero entenderá que no estemos muy contentos después de los últimos improperios que nos ha dedicado desde la tribuna del Congreso, como inmundicia, parásitos, que tenemos que desaparecer. En fin, les recuerdo que también los miembros de Vox tenemos derecho a ser tratados con dignidad. Y ahora vamos a lo que venimos aquí hoy, que es a esta comisión a hablar de su gestión al frente del Ministerio de Derechos Sociales. Y es evidente que usted y nosotros no tenemos concesiones iguales, más bien tenemos concesiones totalmente distintas de lo que significan esos derechos sociales. No tenemos tiempo de ensarzarnos hoy aquí a debatir en ello y nos vamos a limitar a comprobar algo sobre lo que en teoría usted y yo deberíamos estar de acuerdo. Y es en la vigencia de unos derechos individuales y sociales que están proclamados en nuestra Constitución. Le voy a poner dos ejemplos. El primero es el artículo 15, que proclama el derecho a la vida, y el segundo, el artículo 43, que consagra el derecho a la protección de la salud. Usted es el vicepresidente del Gobierno y, por tanto, la persona encargada a día de hoy de garantizar estos derechos. ¿Recuerda que se emocionó cuando alcanzó el cargo que ocupa en la actualidad? Yo le quiero recordar también que ya no está usted dando mítines en las barricadas ni en las erricotabernas y, por tanto, no está en posición de esgrimir la utopía para atizarle a la casta, porque ahora, señor Iglesias, la casta es usted. Ahora el ministro de Asuntos Sociales es usted y a usted es a quien hay que pedirle cuentas de su gestión. Así que le pregunto, como diputada que soy, a usted como ministro que es, por el cuidado y la atención que los poderes públicos han prestado a miles de ciudadanos para los cuales las residencias se han convertido en una cárcel y en una tumba colectiva. Se lo preguntamos, no, por supuesto, no queremos importunarle, como usted comprenderá, sino porque eso es competencia suya y también la nuestra, y la de todos los diputados, los miembros que estamos aquí hoy en esta comisión de Derechos Sociales, porque es un escándalo. Lo de las residencias es un verdadero escándalo. En una comparecencia en pleno celebrada el pasado 29 de abril, usted eludió su responsabilidad en este asunto argumentando que los propietarios de las principales residencias de ancianos en España son fondos buitre de inversión, multimillonarios sin escrúpulos y algún empresario corrupto. Incluso tuvo la desvergüenza de decir que Vox, ¿cómo no?, somos los que defendemos los intereses de estos malvados. Pero usted, como ministro, supongo que tendrá acceso especial a todos esos datos. Y si es verdad lo que dice, ya está tardando en actuar en vía administrativa y judicial, porque estaría usted prevaricando si no lo hace. Por lo tanto, le agradeceríamos que se deje de calumniar y culpar a bulto a la propiedad privada o a las empresas y haga un poco de examen de conciencia de cuáles han sido los frutos de su gestión. No nos venga con trampas. No me haga trampas con ese esquema simplista que suelen utilizar ustedes los de ultraizquierda, según el cual lo público es siempre bueno y lo privado siempre es lo malo. Solo le voy a poner un ejemplo, y ahora mismo uno de los pocos servicios que están asegurados en España es el de la alimentación, el suministro de servicios de primera necesidad, y está al 100% en manos privadas, a diferencia de lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, que, como usted bien sabe, tienen cartilla de racionamiento. ¿Ve usted cómo lo privado no es tan malo? Aquí de lo que se está hablando es de eficacia y eficiencia para el bien común de los ciudadanos y no de sus teorías más propias del siglo XIX. Señor Iglesias, nos acordamos perfectamente de lo que dijo usted, por ejemplo, cuando la crisis del ébola, en la que murieron una persona y un perro. Una persona y un perro. Compare usted eso con los más de 40.000 fallecidos, que parecen ser las cifras reales si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por las comunidades autónomas, por los registros civiles o por las funerarias. Pero no vamos a ir por ese camino. Desde Vox nos vamos a limitar a los hechos y a comparar su gestión con la que han realizado otros países. Ya sabemos que ser ministro no da una varita mágica para resolver situaciones inesperadas. Ya sabemos que es prácticamente imposible aislar a un país al 100% como España, que es un lugar de tránsito y recibía
diariamente a miles de viajeros procedentes de todo el mundo. Pero es que resulta que Portugal y Grecia también son países turísticos que reciben millones de visitas al año y sus servicios sanitarios no son mejores que los nuestros, con todos los respetos. Sin embargo, es evidente, y reconózcalo, señor Iglesias, que los gobiernos de estos países lo han hecho infinitamente mejor que el nuestro. Puede que Portugal esté un poquito más al oeste, como dijo su compañera, la ministra Teresa Rivera, pero Grecia resulta que está justamente al este de España y más cerca del foco de origen de la pandemia. Puede que esta crisis sorprendiera a más de uno, pero teníamos el ejemplo de Italia muy cerquita de aquí, en un país en el que la crisis iba con un par de semanas de antelación. Reconozca usted que habría que haber cerrado fronteras antes. Cerrar fronteras no es xenofobia, como se nos dijo a los de Vox cuando propusimos esa medida. Cerrar fronteras era la única manera de proteger a los españoles porque el virus venía de fuera. Al final han tenido que cerrar las fronteras, pero yo le pregunto, ¿cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos cerrado las fronteras a tiempo? Reconozca usted que había que haber suspendido eventos masivos, incluidos esos en los que nos iba la vida a participar, como afirmaba su compañera de Gobierno, la ministra Carmen Calvo. Y también el acto de Vista Alegre, de Vox, y otros eventos como partidos de fútbol que se celebraron en aquellos días y que se celebraron porque su Gobierno nos ocultó los datos que al parecer tenían desde finales de enero. Nosotros hemos pedido perdón. Y su Gobierno ayer aplaudió al presidente Pedro Sánchez cuando se jactó de celebrar el 8 de marzo en vez de pedir perdón. Y dijo, palabras textuales, «Viva el 8 de marzo». Un poco de humildad, por favor. Reconozca que había que haber hecho acopio de material sanitario. ¿A quién hay que pedir responsabilidad de que España haya llegado desabastecida de dosis masivas antivirales como Remdesivir o Kaletra? Al parecer, estos son los medicamentos más adecuados para combatir la enfermedad a fecha de hoy. Desde el 19 de marzo, día de San José, usted se hizo cargo de la coordinación de los servicios sociales de la residencia de ancianos, casi al principio de la pandemia. Usted asumió esa responsabilidad y nos gustaría saber cuáles han sido las gestiones que ha hecho al respecto, cuántas residencias ha visitado, cuántas han sido desinfectadas, expedientadas o desalojadas. Queremos saber también si son verdad las atrocidades que dijo usted respecto al fondo buitres. A día de la fecha todavía no tenemos ni siquiera datos oficiales del terriblemente alto número de residentes que han fallecido en ellas. Pero un periódico como El País, del que supongo que usted no tendrá muchas dudas, cifra en casi 20.000 ancianos los que han perdido la vida durante la pandemia, la mayoría de ellos en circunstancias dramáticas, aislados, sin apoyo de su familia, sin consuelo espiritual, negándoles el derecho de ser tratados en un hospital porque no había sitio para ellos debido a su edad. Tenemos datos por escrito de una circunstancia que es pública y notoria y que resulta estremecedora. Los protocolos de hospitales públicos rechazaban a pacientes procedentes de residencias por tener las UCIs masificadas y, mientras tanto, los hospitales de otras comunidades autónomas contaban con múltiples camas libres. Sin entrar a discutir ahora los cortijos autonómicos, ¿quién tenía que haber coordinado todo eso? En documento público emitido por la Consejería de Sanidad de la Generalidad de Cataluña, que aquí le muestro, titulado «Recomendaciones de apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzos terapéuticos para personas con sospecha de COVID-19», prácticamente se desahucia a los mayores de 75 años o a los menores de esa edad con patologías previas. Se trata de una práctica contraria a toda deontología médica y a las normas éticas del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué no hizo usted nada al respecto, permitiendo condenar a la muerte a miles de personas? También los medios se han hecho eco de que en las residencias solo se le recibían morfina y otros fármacos de sedación para pacientes terminales. ¿Qué explicación racional nos puede dar de todo este horror? Venimos a hablar de responsabilidades políticas, señor Iglesias. Sea sincero, por un momento, y respóndame si desde la oposición haríamos bien en disculparle, en atribuirle al destino, a la mala suerte, a la incompetencia de los demás, lo que es responsabilidad suya.
España está viviendo unos momentos muy amargos y los derechos sociales van a sufrir un retroceso de décadas con ustedes al mando. En la medida en que apliquen sus recetas bolivarianas, los derechos sociales de los españoles se van a ver enormemente mermados. Pero ahora estamos aquí para hablar de lo que ya ha pasado, del daño que ya han causado. Y en este sentido le pregunto, señor Iglesias, ¿cree usted que es de justicia que estas personas lleva 10 fallecidas, minutos. acabo enseguida, fallecidas en residencias, la mayoría de los cuales cotizaron durante años para que hoy tengamos un excelente sistema de salud, hayan muerto sin asistencia y hayan tenido ni siquiera el derecho a un sepelio digno? ¿Diría usted que estas personas que han muerto en soledad por millares han tenido garantizado el derecho a la protección de la salud que reconoce el artículo 43 de la Constitución? ¿Está lo que ha pasado en la línea de lo que marca la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿No considera usted que esas personas a las que se le negó el derecho a ser tratadas en un hospital han sido víctimas de una discriminación por razón de edad, cosa prohibida en el artículo 14? ¿Dónde queda en todo esto, señor vicepresidente, el artículo 15 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida, el primero, el más fundamental de todos los derechos? Señor vicepresidente, si tuviera usted un mínimo de decoro, dimitiría inmediatamente a la vista de los estragos que ha causado su gestión y dejaría de presumir de defender los derechos sociales cuando es la persona que más los ha pisoteado en la historia de la democracia española. Muchas gracias.